Bien, en esta parte debíamos escoger una balanza, ya sea la balanza de precisión o la balanza analítica, para pesar dos objetos, la tableta de acetaminofén, o en este caso no era la pesa patrón, sino una moneda, ¿listo? Eh, de 100 pesos en este caso. Entonces teníamos nuestros valores teóricos aquí puestos: 500 miligramos o 0.5 gramos y 5.31 gramos acá. No me acuerdo exactamente este valor. Y el peso experimental que nos diera la balanza. Si yo elegí la balanza analítica, el valor que tendría que tener aquí tendría que tener 4 decimales. El valor que tendría que tener aquí nuevamente tendría que tener 4 decimales. Listo. Si elegí la de precisión, pues entonces tendría que tener 2 decimales. Listo. No importa que sea 5, entonces 2 decimales. Bien, el porcentaje de error, aquí está la fórmula para calcularlo. Esto es el valor absoluto, el valor experimental, es el valor que pesamos con nuestra balanza en el laboratorio, menos el valor teórico, es este que nos da y nos reporta la literatura, o nos da alguien, o nos dice la etiqueta, etcétera, sobre el valor teórico nuevamente por 100. Es importante que cuando ustedes metan estos valores en la calculadora no metan todo como un hilo, sino que pongan los paréntesis, porque muchos cometen el error de poner todo de una, o sea, el valor experimental menos el valor teórico, división del valor teórico por 100. Entonces la calculadora hace cosas locas como multiplicar esto por 100 y luego restárselo a esto y luego dividirlo a esto y luego restárselo a esto. Entonces lo que se debe hacer en la calculadora es poner los paréntesis. Entonces el paréntesis del valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico igual por 100. Si quiero hacerlo todo de una, debería poner bien claro los paréntesis para que sepa qué operación debe hacer primero la calculadora. Y si lo voy a hacer paso a paso, primero hago la resta, luego la división y luego la multiplicación. Eso es bien importante, es un error que cometieron la mayoría. La otra cosa que se debe tener en cuenta es que esto en términos generales tiene dos operaciones, una resta y una división y luego una multiplicación. En todo caso, cuando tengamos una resta mezclada con, o una suma mezclada con multiplicaciones o divisiones, es decir, con factores, la operación que gana es la operación de mayor factor, en este caso las divisiones y las multiplicaciones. Entonces, en general, el porcentaje de error es como una gran división. Esto uno multiplica por 100 para tener el valor porcentual, pero en general lo que hace es generalmente dividir, o la operación que prevalece es dividir. En ese caso, el porcentaje de error tiene que tener, en este caso, dos cifras significativas, porque en división y multiplicación no nos fijamos en decimales, sino en cifras significativas. Entonces el porcentaje de error va con dos cifras significativas aquí, 27%, o si es 2,3%, ahí tendríamos las dos cifras significativas, y aquí tendría que ir con 3, que me dio 0, ok, con 3. ¿Listo? Con 3 cifras significativas. Que no es 0 sino 13, bueno, 13.0, 3 cifras significativas, ¿vale? Para ese porcentaje de error que tenemos allí, porque lo que estamos haciendo es multiplicar y dividir, y nos vamos a fijar es en el número de cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien, en este experimento el objetivo es ver la diferencia de exactitud, ¿vale? Porque vamos a calcular los porcentajes de error, y el porcentaje de error da cuenta de qué tan cerca no estoy de un valor teórico, y eso se llama exactitud de los diferentes instrumentos volumétricos: una probeta de 50, una probeta de 25, una pipeta graduada, una pipeta aforada, que es la que tenía la barriguita, y el matraz de 10. La uretra no lo hicimos, así que eso no entra. Entonces, básicamente, tendríamos que leer la incertidumbre del equipo. Los equipos tienen el valor de la incertidumbre etiquetada con el proveedor en el mismo equipo, si no es así, en el brochure o en la caja del equipo, y si no,
Entonces uno debe poner no se reporta después de buscarlo. Listo. Bien, eso es lo que hay que hacer. Las incertidumbres se escriben o se reportan con más o menos y un valor, el valor en que tenemos incertidumbre, en la medida que generalmente es el menor valor que podemos leer con la pipeta. El valor teórico a medir siempre fue 10 mililitros, lo intentamos, eso es lo que en teoría o hipotéticamente íbamos a hacer todos, y la masa del beaker había que pesarla cada vez. ¿Listo? La masa del beaker con agua también había que pesarla cada vez, es decir, que cada vez que nosotros medíamos 10 mililitros y poníamos la masa del beaker con agua, esta agua en el beaker, debíamos pesar la masa del beaker con agua. ¿Esto para qué? Para saber la masa del agua restando la masa del beaker con agua menos la masa del beaker, ya que no se puede pesar directamente los líquidos dentro de la balanza y es una mala práctica agregar una solución líquida encima de la balanza. Entonces para eso se pesa la masa del beaker vacío y luego la masa del beaker con agua y se restan para saber la masa del agua. Esto había que hacerlo en cada columna. ¿Listo? Como esto es una resta, ¿cierto? Y si yo tengo aquí que mi beaker pesa 30 gramos en la balanza analítica porque tengo 2 decimales y aquí me dio que esto es 28.00 gramos, perdón, 48 gramos. Entonces, si la respuesta es 18, la calculadora dice 18, la calculadora no le pone decimales, usted sabe que como es una resta, se debe conservar el menor número de decimales de las cifras significativas. Ambas son significativas puesto que las medí experimentalmente. Entonces 18,00 gramos. ¿Listo? Si la calculadora te da 18 solamente, es tu responsabilidad saber que es la potencia con la que mediste tiene 2 cifras. Entonces 18. ¿Listo? Que me dio 5.2, pero tú sabes que es así, 5.20, porque tu capacidad es de 2 decimales. Igual en la balanza analítica, que teníamos 4 decimales, pues aquí eran 4 decimales y aquí 4 decimales. Como puedes notar, por ejemplo, este tiene menos cifras significativas que el de abajo, pero no nos importan las cifras significativas porque para saber la masa del agua se hace una resta. Entonces, en esa resta se conservan el número de decimales pues de los sumandos o restandos que tenemos en la operación. ¿Listo? Bien. Ahora, el volumen del agua descargada con la densidad calculada, o sea, el volumen del agua descargada con la densidad del agua que teníamos, pues habíamos dicho que estamos a 24 grados centígrados. Entonces, ese volumen, ¿cómo es? Si densidad es igual, que no tengo las teclas aquí bien, a masa sobre el volumen por densidad es igual a la masa, volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces tenemos aquí tenemos una división, ¿cierto? Las divisiones se fijan en las cifras significativas. Ya no nos vamos a fijar en decimales, sino en las cifras significativas por la naturaleza de la operación que es división. ¿En quién nos fijamos? Pues en el valor significativo. ¿Cuál es el valor significativo? El que medimos en el laboratorio. ¿Sí? En los problemas teóricos pueden ser ciertas cosas, pero en el laboratorio lo significativo es la potencia del equipo. ¿Listo? Entonces, cuando cogemos esta masa y la dividimos con esta densidad, pues esta masa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Entonces el volumen va a quedar a 6 cifras significativas. En este caso, cuando cogemos esta masa y le vemos con esta densidad, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Entonces el volumen queda con 5 cifras significativas. El porcentaje de error, ya hemos hablado que es una división. Es generalmente una división.
Entonces, el valor teórico es 10, este valor lo medimos, no, este valor es significativo, no, realmente es un valor de referencia para saber mi exactitud, pero lo significativo es lo que yo medí. Entonces, en este porcentaje de error, que lo vamos a hacer con el volumen del agua descargada, con el volumen teórico a medir, pues es importante seguir con las cifras significativas, ya que es una división. Entonces este porcentaje de error tiene que tener 6 cifras, que si es 0, por ejemplo, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿listo? Por ciento. O si es un 23%, entonces aquí ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, ¿listo? Es importante siempre saber qué operación estamos haciendo y cómo lo vamos a reportar. Por más de que la calculadora me dé, no, esto te da 5, pues tú ya sabes que tienes que reportarlo con 5 cifras. Significativo. Entonces 5.000. Porque tenemos esa certidumbre de que no nos hemos equivocado ni 5.2 ni 5.01, sino 5.000, ya que la balanza nos da esa posibilidad de saber esa sensibilidad en el porcentaje de error. Finalmente, para concluir esta tabla, es importante saber que lo que queríamos probar era la exactitud de los equipos, comparar los equipos, cuál de todos ellos era más exacto. Era mi responsabilidad hacer un buen enrase, era mi responsabilidad trasvasar bien de pronto el agua, pesar bien, estar pendiente de la temperatura. De hecho se hizo. Entonces el porcentaje de error corresponde a grandes rasgos a la diferencia de los equipos en su capacidad para medir el volumen que yo quiero, ¿sí? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar, que mi objetivo era saber cuál de estos era más exacto, puesto que estoy usando el porcentaje de error, que es quien evalúa la exactitud entre los equipos. ¿Y quién será más exacto? Pues aquel que tenga menor porcentaje de error, puesto que yo intenté medir 10 mililitros, pero la realidad, o sea, los valores que me dieran aquí en el cálculo, es que no fue así. Entonces, cuánto, digamos, se aleja este equipo del valor que yo quería y por lo tanto cuál es menos exacto.